Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Crianza TV, donde voy a tener el placer, en realidad, ¿cómo les puedo explicar? Si bien tuve la posibilidad de toda la vida entrevistar a muchísimas figuras del mundo del espectáculo y también gente que tenía que ver con los libros, hoy realmente les confieso que estoy muy nerviosa porque es él quien ha guiado mi crianza y que hoy estoy orgullosa de haberla seguido, que estamos hablando del abuelo, pediatra y escritor Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Que estamos acompañados hoy con alguien que ha difundido muchísimo acá en la Argentina y que está feliz de nuevo de reeditar tus libros, como es María Alejandra Martínez de Maminia. ¿Cómo están ambos? Yo un poco asustado porque, madre mía, lo que has dicho, pero bueno. Supongo que conseguiremos salir de esta de algún modo. Pues hombre, que sí, no tengo ninguna duda. Bueno, Carlos, es un placer nuevamente volver a tener tus libros acá en Argentina. He escuchado a montones de mujeres y hombres contando que tus libros los han ayudado a cambiar la mirada, y Paola también te va a contar que ha entrevistado a autores de libros, sí, no te asustes, que se han inspirado en tus libros para escribir los suyos. Madre mía. Pero Carlos, antes de empezar con ese recorrido de los libros, que es el objetivo por el cual te convocamos y hoy te tenemos aquí, antes quiero ver tu mirada hoy de abuelo, ese abuelo que ahora está ahí justamente en ese regalo para toda la vida, porque vos nos enseñaste en uno de tus libros que el amor que los padres, abuelos, amigos dan a esos hijos es lo que le va a quedar para toda la vida. ¿Cómo estás en ese lugar? Hombre, pues disfrutando, porque abuelo, ya se sabe, es un escalón superior. Y donde no hay prohibiciones, son todos Ahí está. permitidos. Es decir, yo ya sabía que tarde o temprano tener hijos serviría para algo útil. Qué lindo, qué mirada, con qué sencillez lográs que tanto conocimiento nos llegue a los padres o a la gente común de poder aceptar toda tu mirada que siempre fue de destacarse por el sentido común. Y ahora queremos conocer a ese abuelo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué has Es que descubierto dices desde mi ese mirada, mi mirada. Yo lo principal lo he tomado de Agatha Christie, que no recuerdo cuál de sus novelas dice: nadie puede arrebatarte una infancia feliz. Y es una de las cosas más útiles que yo he aprendido sobre crianza de los hijos. Es cierto. Y ahora como abuelo, ese abuelo que nos enseñó a través de sus libros que los niños tienen que correr, que salir, que estar en la plaza, que conectarse con otros niños, y son los mismos niños los que eligen la tecnología para compartir ahí un momento con los chicos. Sí, claro. Es que los pobres niños han estado bastante tiempo confinaditos, pero bueno, los niños lo aguantan todo. Bueno, hiciste una reflexión muy linda con respecto al confinamiento y el hecho de que los grandes eran los que tenían que estar afuera y los niños, perdón, los padres, los abuelos y los padres adentro y los niños estar afuera, disfrutar de la naturaleza. Contale un poquito a la gente argentina y a todos los que nos ven a través de Crianza TV. Sí, bueno, fue uno de los, diría yo, errores que se cometieron en muchos países al comienzo de la pandemia. En muchos, porque no en todos. Porque yo ahora mismo tengo una hija en Berlín, y lo cual me confirma mi teoría de que siempre se acaban yendo de casa y que les puedes tomar en brazos todo lo que quieras, que no se quedan enmadrados. Y me contaba que allí podrían salir a pasear tranquilamente todos niños y adultos, mientras en España estábamos todos encerraditos y encima nos iba peor. Pero bueno, a estas alturas yo creo que ya todo el mundo sabe que la COVID tiene muy poco peligro para los niños y muchísimo peligro para los ancianos. Y sin embargo, en España, cuando más encerrados nos tenían, los adultos podíamos salir a cosas como ir a comprar al supermercado, ir a comprar el pan, ir a la farmacia y pasear al perro. Pero los niños no podían salir por ninguna circunstancia. Durante 3 meses solo se podía sacar a un niño a la calle para llevarlo al pediatra. Y sin embargo, sus abuelos, que eran los que se supone que corrían un peligro, podían no solamente
salir a pasear al perro y con el pretexto de que el perro también tenía próstata, salir varias veces al día a pasear al perro. Podían ir a comprar el pan si les apetecía, sino que podían comprar tabaco. Es decir, los estancos, que es como que llamamos, creo que es un nombre propio de España y nada más, los estancos, que es donde venden aquí el tabaco, son uno de los pocos comercios de primera necesidad que permanecieron abiertos. No podías comprar ropa, no podías comprar libros, no podías comprar bolígrafos, no podías comprar zapatos, pero sí que podías comprar tabaco. Y los niños mientras encerrados. Terrible. Y después fumaban ese tabaco adentro de un ambiente donde estaban los niños y que era perjudicial para ellos. Pero Bueno, claro, también, porque como no podías salir a fumar a la calle, pues un poco tuvieron que fumar en casa. En fin, imagino que el gobierno pensó que si les dejamos sin tabaco va a haber una revolución. peor que esta. ¿Y qué pasa con un niño cuando está encerrado, cuando no puede expresarse? Porque su cuerpo lo necesita, su motricidad. A ver, es que las circunstancias son muy diversas. Para los bebés y niños pequeños, francamente les es igual. Es decir, existe el mito de que los niños, los bebés, es importante que pasen, pero si no se enteran, si van en el cochecito. Entonces, o el otro mito de que tienen que socializarse, jugar con otros niños, relacionarse. Los niños de menos de 3 años habitualmente no juegan con otros niños. O les ignoran o les golpean, pero no juegan con otros niños. Los niños de más de 3 años, pues habitualmente quieren correr, saltar, y claro, no es lo mismo vivir en una casa grande con jardín que vivir en una casa pequeñita y muchísimas personas. No es lo mismo tener unos padres comprensivos que entienden que cuando el niño no puede saltar fuera de casa, tendrá que saltar dentro de casa. O tener unos padres que, a pesar del confinamiento, te están riñendo y castigando por saltar en el sofá o tonterías sin importancia por el estilo. No es lo mismo los que ya van a la escuela. Bueno, hay niños que en la escuela lo pasan muy bien y hay niños que en la escuela lo pasan muy mal. Entonces, habrá niños que en la escuela estaban sufriendo bullying y que este año ha sido el mejor de su vida. Y habrá otros pues que echaban de menos jugar con los amigos y airearse un poco. Cada caso es distinto. Y ni hablar de los adolescentes, ¿no? Porque uno de los temas, al menos acá en la Argentina, que surgía, los padres de chicos adolescentes estaban desesperados. ¿Qué hago con este adolescente? No responde, se encierra, está todo el día con el celular y otras tantas cosas que Ah, pero pasan. eso no era de antes ya. No, eso sigue acá todavía. Y sobre todo leyendo tu libro, que lo tengo por acá, que es justamente Creciendo Juntos, que lo súper recomiendo para después, cuando entramos a esa etapa, esa mirada que vos haces, sí, pero vos no te acordás de tu adolescencia, no te acordás cuando hiciste ese portazo. Y bueno, la verdad que estando en casa, con el hecho de que uno muchas veces es mamá, es también papá, porque por ahí uno de los dos tiene que salir a trabajar con este confinamiento, ¿no? A estar en casa con las tareas de la casa, además hacer de maestra a los otros hijos, porque hay que estar ahí acompañándolos, sea por internet y demás, y encima un adolescente en casa, ¿no? ¿De qué manera, con tu simpleza, puedes dar palabras y ayudarnos a nosotros, esa mirada que a veces nos olvidamos de que fuimos adolescentes? No sé porque yo era un adolescente rarito. En España los telediarios tienen desde hace más de un año sección fija todos los días para ridiculizar e insultar a los que se saltan el confinamiento. Es prácticamente obligatorio que salgan. Han encontrado, al principio han visto a una persona por la calle en no sé qué pueblo, y bueno, salían 4 periodistas a fotografiar a una sola persona que iba por la calle, y ahora, claro, pues ya encuentran fiestas de 10 adolescentes, de 25 adolescentes, de 38 jóvenes. Y a mí lo que más me asombra de estas noticias es, pienso, pero ¿qué van? Es decir, te ponen imágenes de 100 jóvenes haciendo así todo el rato. Yo pienso, no sé, yo de joven prefería quedarme en casa. Ahora reconozco que yo fui un adolescente rarito. Yo no iba de fiestas, no iba a emborracharme, no iba a las discotecas, y como nunca sentí tal necesidad,
pues casi me sorprende de que haya gente que sí que la siente, pero bueno, parece que para algunas personas eso es importantísimo y están decididos a arrostrar todos los peligros para conseguir hacerlo. No sé. Ale, ¿tú tienes No sé qué adolescentes? habrá que hacer en esos casos. Sí, yo Ahora, tengo dos aunque hijos. no me gustaba Hola. ir a las discotecas, sí que me casé. Y claro, yo pensaba, como esto de la pandemia dure mucho, se va a extinguir la especie. Porque claro, yo estoy en casa con mi esposa, se soporta bastante bien. Pero los jóvenes, ¿cómo van a encontrar novio o novia si no los dejamos que vayan a ningún sitio? Claro, así es. Uno de los grandes dilemas que tienen mis hijos es con lo social. Ellos Ya. también, ellos fueron obviamente criados con esta mirada, disfrutan mucho de estar en casa, ¿sí? Mm, Pero somos seres sociables y ah, necesitamos estar en contacto con otras personas. Entonces, eso es una gran parte que les está pesando bastante. Y bueno, tenemos hoy toda la posibilidad de comunicarnos como estamos haciendo nosotros, por otros medios, con la gente, pero el contacto presencial también es muy importante. Por suerte existe toda esta tecnología que nos permitió seguir unidos. mm, Y una de las cosas que yo también me pregunto y me preocupo es en esto, ¿no? De cómo lo social los va a afectar, porque la comunicación escrita no es lo mismo que la palabra, porque se usa mucho WhatsApp y demás, pero el diálogo, la palabra, el comunicarse a través de la voz, la presencia física, todo ese tipo de cosas se van a adaptar, como vos decís, el ser humano tiene esta gran capacidad de adaptación a los entornos y a las circunstancias que les toque. Pero va a ser como todo un dilema y va a ser como toda una generación en el mundo que va a mm. estar atravesada por esta vivencia y seguramente van a ser unos adultos distintos a lo que fuimos nosotros. Seguramente no sabemos qué va a salir de todo esto, pero que van a Exactamente. No, quedar. no lo sabemos. Se verá dentro de 30 años o dentro de 50, veremos qué ocurre. Ahora no se sabe. Yo creo que podría haber incluso una cosa buena. Y es que muchos jóvenes se están dando cuenta de esto que comentas, de que el Facebook y el Twitter y el WhatsApp no es lo mismo que una relación humana. Y es curioso porque en las últimas décadas parecía que era lo mismo. Es decir, incluso hemos usado la palabra redes sociales para llamar a la cosa más antisocial que existe. A lo mejor cambia el lenguaje ahora, a lo mejor dejamos de llamar redes sociales a eso y la gente descubre que había otra sociedad, que era el contacto humano, que es mucho más importante y que soportábamos la tecnología porque nos daban un 60% de tecnología y un 40% de vida real. Pero cuando nos han dado un 100% de tecnología, hemos descubierto que no hay quien lo aguante. Carlos, amo tu manera de pensar. Qué importante que se difunda esto y gracias, Pau, por colaborar con esta entrevista, porque fíjate vos lo que estás diciendo. ¿Quién dice que después de esto que hemos vivido toda la humanidad, tal vez no volvamos a revalorizar la importancia de los vínculos que teníamos antes, ¿no? Esto que nos quejábamos los padres, todo el día con el celular, todo el día con la computadora, no sé cómo sacarlo. Precisamente por ahí el mundo, digamos, lo que nos atravesó, termina siendo como una cosa positiva porque van a ser los mismos niños los que van a pedir de encontrarse con niños y adolescentes, Mm, ¿no? sí, De sí. revalorizar el contacto humano, la palabra, el encuentro, el abrazo, estas cosas que No, hemos perdido y que tal vez necesitamos no, es decir, no es que digamos, tal vez no nos dábamos cuenta si no es que no nos pasaba esto como sociedad. sí, y también estamos revalorizando quizá otra cosa que no valorábamos lo suficiente, que es la familia. Mm. ¿Y qué? Que, que a ver, en cierto modo, ha habido unas décadas en las que se ha potenciado
el tener malas relaciones con los hijos. Sí, sí, a ver, malas relaciones. Es decir, si llora, no le hagas caso. Si te llama, no acudas. Si te pide algo, no se lo des. Si opina sobre algo, hazle callar. Se ha potenciado eso, como si fuera, como si llevarse bien con tus propios hijos, jugar con ellos, abrazarlos, quererlos, escucharles cuando hablan, hacerles caso cuando te necesitan, consolarles cuando lloran, como si todo eso fuera malo. Y ahora, de pronto, has tenido que pasar semanas y meses encerrado en una casa con tus hijos. Bueno, ahora unos habrán descubierto que tenían una buena relación y otros habrán descubierto que no hacían más que discutir. Bueno, yo escuchándolos a ambos, vuelvo al bésame mucho, porque el bésame mucho no es para la primera infancia o cuando nace un bebé. Es un libro recurrente para todas las edades, porque volvemos a esto. Siempre vuelve ese niño interior, ese pequeño en la adolescencia, cuando crecen, o tu hija ya en Berlín. ¿No pasa esas cosas? Porque ahora en el rol de madre ella y vos como abuelo, debe haber otro encuentro entre tu hijo. Bueno, es que yo creo que no es casualidad que Bésame mucho sea un bolero. Es un bolero, ¿no? Técnicamente, no sé yo los diferentes tipos de música. Eh, hay, hay varios boleros que a mí siempre me han llamado la atención porque aunque teóricamente son canciones de amor para un hombre y una mujer, se pueden aplicar perfectamente para padres e hijos. Aquellos de llorar contigo será mi salvación. O, o no retrases el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón. Hay madres a las que han hecho retrasar el momento de unir alma con alma porque les han dicho, cuando tu hijo llore por la noche tienes que esperar 2 minutos y luego 5 y luego 7 y luego 11 y luego 15 antes de acudir. Eso es retrasar el momento por las indecisiones. Y creo que no es casualidad que se puedan aplicar porque no en vano usamos la misma palabra, amor. Es la misma relación. Y está demostrado, de hecho, que la calidad de la primera relación afectiva que tiene un ser humano, que habitualmente es con su mamá, de alguna manera prefigura la calidad de otras relaciones que tendrá a lo largo de su vida con otras personas. Entonces, bueno, esto de besar mucho es importante a todas las edades. Y lamentablemente veo con frecuencia padres, es decir, el padre y la madre, peleados por la manera de criar a sus hijos. Claro, la persona que habla conmigo o que me escribe es la que es partidaria de mi teoría y entonces está muy peleada con la persona que opina lo contrario. Es que mi marido le quiere dejar llorar, es que mi marido no quiere que duerma en nuestra cama, es que mi esposa no le quiere dar el pecho, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y veo gente muy peleada por estos temas. Y yo normalmente les digo, mira, a no ser que tengas un marido o una esposa realmente maltratador, cualquier cosa que te haga tu esposa, tu marido, no es nada comparado con lo que te hará tu hijo dentro de 15 años. Entonces, no me hagas creer que vas a tratar a tu hijo de 15 años con cariño y respeto, haga lo que haga, si ahora no eres capaz ni de soportar a tu marido. O a tus padres, que también hay gente muy peleada con los abuelos, con su madre o con su suegra, porque es que le quiere dar cereales de bote o le quiere dar papillas o no le quiere dar comida orgánica o le quiere dar no sé qué que lleva aceite de palma o en unas discusiones por el dichoso aceite de palma, por favor. A ver, empieza por tratar con cariño y respeto a tus propios padres, a tu marido, a tu esposa, a tus hermanos, y esa es la mejor preparación para tratar con cariño y respeto a tus hijos. Si no, mal vamos. Sí, sí, volvemos a lo de siempre, ¿no? Que es más que la palabra de lo que te puedan decir tus padres, es el comportamiento, es la actitud, es la manera de ser.
Esa es la mejor enseñanza, la mejor transmisión, ¿no? De lo que uno quiere para ellos. Exacto, es decir, los niños no aprenden a ser respetuosos porque cada vez que faltan al respeto a alguien les pegamos un bofetón y los castigamos en el cuarto oscuro. Aprenden a ser respetuosos cuando les respetamos a ellos y cuando nos ven respetar a otras personas. Y aquellos padres, por ejemplo, que cuando están viendo un partido de fútbol en el salón de su casa mientras su hijo juega por ahí, empiezan a gritar: ¡árbitro, desgraciado, estás vendido, pero imbécil, pero no anda... Cualquier otra educación que les quieran dar luego no va a servir de nada. Es decir, que ahora le voy a explicar la teoría del juego limpio, después de lo que me ha visto hacer. Tendríamos que reflexionar un poco más sobre los ejemplos que damos, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda deberíamos reflexionar un poco más sobre los ejemplos que hacemos, de lo que damos, que mostramos. Y vos sabés que uno de los lemas que nos guían en Mamiña es que si cambiamos la manera de criar, podemos cambiar al mundo. Es como una utopía, pero por sobre todo la crianza es tan importante y marca tanto el primer vínculo, como vos decías, que también yo siempre digo que uno ama como es. En esto que vos decías, si vos no amás a tus padres o no sos respetuoso con tus padres, con tu pareja, no lo vas a hacer con tus hijos, pero porque vos no lo sos. Como que uno establece los vínculos con la gente que quiere por cómo es. Y eso después se aprende, digamos, lo que se aprende en la casa es como que la palabra puede estar, pero lo que pone la impronta son los actos, cómo uno se mueve, cómo se relaciona con la gente con la que está cotidianamente y con la que, ¿no? Y qué paradoja, que queremos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja, y por ahí no es a la gente a la que mejor tratamos, ¿no? Bueno, supongo que casi nunca. Pero precisamente por eso tenemos que ser más comprensivos con nuestros hijos, que les pasa lo mismo. A ver, que discutes con tu marido o con tu esposa por cosas con las que jamás discutirías con el dependiente de una tienda o con un compañero de trabajo. Y es normal hasta cierto punto, porque uno discute más allá donde se siente seguro de que le seguirán queriendo aunque discuta. Entonces no es más fácil que protestes de la comida en casa que en un restaurante. Así, tal cual. Y en un restaurante estás pagando. Pero te aguantas porque no te vas a ponerte a pelear con un camarero. Pero en cambio ponerse a pelear con la pareja es más fácil. Y bueno, tenemos que comprender que a nuestros hijos también les pasa eso. Es decir, para ellos es más fácil discutir con su madre o con su padre que discutir con un profesor o con su pediatra o con un desconocido. Es lógico. Pero por otra parte, al tiempo que comprendemos que a nuestros hijos les ocurren esas cosas, tenemos que intentar limitar esas cosas, porque no, a ver, empiezo diciendo que tenemos que comprender que nuestros hijos son como nosotros, pero por otra parte, tampoco deberíamos nosotros ser como nuestros hijos. Es decir, tendríamos que ser un poco más maduros a los 20 y pico, 30 años que a los 2 o a los 4. Y tendríamos que intentar limitar esa manía que tenemos de discutir por tonterías con los seres amados. Eso es. Y curiosamente, con el ser amado con el que habitualmente más discutimos es con nuestros hijos. Es decir, a ver, uno discute con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, pero yo creo que la inmensa mayoría con quienes más discuten es con sus propios hijos. Y a menudo oyes esa explicación. Es que claro, el estrés de la vida moderna, en el trabajo, el no sé qué, tantas horas, están aguantando tanto y no sé qué, y entonces llegas a casa y pierdes los nervios y lo pagas con tu hijo y le gritas y hasta le pegas un bofetón.
Y por una parte lo comprendo, sí, comprendo el estrés y tal y cual, pero por otra parte también pienso, a ver, estabas muy estresado en el trabajo, muy mala relación, el jefe, los compañeros, no sé qué, el estrés. Saliste del trabajo, subiste al autobús, no te peleaste con nadie, pasaste a tomarte un café, lo pediste por favor, diste las gracias al camarero que te trajo el café, pasaste a comprar el pan, pediste por favor deme una barra de pan, diste las gracias y de pronto llegas a casa y es con tu hijo con el que pierdes los nervios. ¿No podrías desahogarte peleándote con el conductor del autobús o con el camarero y llegar a tu hijo a tu casa ya desbravado? Entonces, sí, por una parte es comprensible que a veces perdemos los nervios, pero también tendríamos que esforzarnos por no perderlos tanto. Bueno, yo una de las cosas que aprendí y de tanto leerte fue cuando uno llega al trabajo y por ahí pasa por esa situación, o las mujeres que a veces tenemos distintos estados hormonales, llego y le digo a mis hijos, chicos, hoy mamá tiene los cables pelados, se le chifla el moño, estoy nerviosa. Si llego a gritarlos, por favor, discúlpenme. Y se creó una relación que ellos mismos dicen, no, mamá, hoy está. Entonces, como que si llego a estar alterado, te juro que desde que empecé a aplicar eso, de tanto bésame mucho que lo tengo en la cabeza y de poder expresarle a nuestros hijos, mamá también está mal, hablarle y explicarle lo que uno pasa, ¿no? No dejar que nos idolatren en todo, pero sí ser maduro en otros al momento de poner límites. Sí, yo recuerdo un cuento que no sé si compramos o nos regalaron, un cuento infantil que teníamos con nuestro primer hijo, que ya no sé dónde estará, creo que quedó destrozado después de 3 hijos, ya no había por dónde agarrarlo, pero, pero que me enseñó muchas cosas. Era un cuento en que mamá se levantaba por la mañana como un monstruo. Tenía pelos en la nariz, unas uñas muy largas, unos dientes muy largos, y se convertía en una persona cuando se tomaba el café. Y, Genial. y creo que es muy bonito que existan cuentos así. Es decir, poder explicarle a tus hijos con un cuento y además con unos dibujos muy, muy ilustrativos que mamá a veces es un monstruo y luego se le pasa. Y que los niños lo comprenden también. Es, yo creo que perder los nervios moderadamente y de tarde en tarde tampoco es malo, porque también es bueno, primero, que recibamos ese baño de humildad de decir, ostras, he perdido los nervios con 30 años, después de haber leído no sé cuántos libros, con una licenciatura y a lo mejor un doctorado en no sé qué, he perdido los nervios. Por lo tanto, si mi hijo de 5 años de vez en cuando también pierde los nervios, no me puedo enfadar. Y por otra parte, también es bueno para el mismo niño darse cuenta de que papá, mamá, a veces pierden los nervios. Es decir, cuando me ocurre a mí, no soy un monstruo. Hasta a papá, hasta a mamá le pasa. Debe ser, sería muy terrible, a nadie le ocurre, ser hijo de personas perfectas. Se sentiría uno muy mal. Qué linda reflexión. Y bueno, ese libro hay que encontrarlo, porque ahora es momento de transmitir herencia a tu nieto, porque la herencia cultural y de costumbres es muy lindo y es lo que les queda grabado. Sí, uy, estoy viendo que los cuentos infantiles cada vez son más cursis. Sí. Sobre todo, los que no soporto son los de emociones y sentimientos. ¡Ay, por Dios, qué cursilada! Por eso te comentaba antes fuera de micrófono que yo soy partidario del pensamiento negativo. Porque el pensamiento positivo y las emociones y la sabiduría emocional y todas esas tonterías están haciendo un daño tan tremendo. Bueno, en Estados Unidos creo que ya se han publicado varios libros en contra de estas teorías, ¿no? Y sobre todo su aplicación, su aplicación al mundo empresarial. Es decir, no os vamos a subir el sueldo, no os vamos a mejorar las condiciones de trabajo, pero os vamos a hacer un taller de pensamiento positivo, con lo cual os vais a dar cuenta de que si estáis a disgusto en la empresa es por vuestra culpa porque no pensáis como Dios manda. Eso es básicamente lo que está ocurriendo ahora. Sí, eso es así. Y por otro lado,
como seres humanos hay como una gran exigencia en el estar siempre bien, ¿no? Que es un poco también lo que se muestra en las redes, estar siempre espléndido, estar siempre bien, y esto que vos decís, tener siempre un pensamiento positivo, porque si uno no lo tiene, uno no es capaz de tenerlo, porque uno no se lo genera. Sería un poco esto, ¿no? Lo que estás Claro, y a diciendo. ver, los pensamientos positivos no pueden ser artificiales, inmotivados. Es decir, estoy contento si tengo motivos para estar contento y si no estoy triste. Y en general es una cosa muy norteamericana que recuerdo ya en mi adolescencia haber leído una revista vieja que tenían mis padres y que por lo tanto debía ser algo de los años 60. No sé si todavía tenéis por ahí por Argentina las selecciones del Reader Digest. ¿Sí No. existe aún? Yo no sé si se está vendiendo, pero hasta hace algunos años Pero, sí. No pero, muchos, pero, pero pero sí, sabes de sí. qué me refiero, ¿no? Que tenía Sí, claro. muchos chistes, porque cuando se les sacaba un artículo y les quedaba hueco, los rellenaban con chistes y tenían muchas secciones de chistes. Sí, sí. Y claro, eran chistes traducidos de chistes norteamericanos. Y entonces me acuerdo uno, pero ya te digo, debe ser de los años 60, que, que decía, ¿por qué las normas que tenemos en el comercio en Estados Unidos de sonreír siempre a los clientes no han tenido éxito en Europa? Parece que ahora sí que han tenido éxito, pero claro, han pasado 60 años. Y decían, es que en Francia, en unos grandes almacenes, pusieron esa norma para imitar a los norteamericanos de a los clientes hay que sonreír siempre y se empezaron a tener quejas y la gente decía, ¿por qué sonreía esa señorita cuando me decía que no tenía el producto que yo buscaba? ¿De qué se reía? Siempre el sentido común, ¿no? Que nunca falle, que nunca falte. Ay, ojalá. Pero sí, Vos, sí, ahora parece que está tan de moda eso de las emociones de los niños que en el fondo acaba siendo el querer controlar las emociones. Es decir, las emociones son las que se tienen. Y ahora encima dicen gestionar las emociones. Por el amor de Dios, se gestionan las empresas. Sí, pero no se gestionan las emociones se sienten. Claro, Pero un claro, ahora poco, es decirle al niño que si está enfadado no tiene que estar enfadado porque estar enfadado es una emoción, la emoción y tiene que tener otra emoción distinta. Oye, pues si está enfadado, está enfadado. Ay, claro, un poco lo que pensaba es en este ejemplo que puso Paola, de permitirnos sentirnos mal, porque somos seres humanos y no siempre estamos bien, y si nos sentimos mal, poder transitar esa emoción, poder decirle a la gente con la que nosotros estamos, como son nuestra familia, hoy no me siento bien, tipo como teneme un poco de paciencia, nuestros hijos sepan que eso también es como, no te digo normal que pase, pero que sí, también de esa manera los habilitamos a ellos a que un día se pueden sentir tristes, un día se pueden sentir más alegres, porque como vos decís, son emociones y pasan, tanto la felicidad como la tristeza, entonces uno tiene que en un punto transitarlo. En un punto hay hoy como una tiranía sobre esto de sentirse siempre bien y que no es verdad, porque nadie puede sentirse siempre bien. y entretenerse, bueno, es increíble la obsesión que hay con actividades para niños. Ahora los diarios tienen sección de qué hacer con los niños. Mis padres ni se lo planteaban. Y varios de los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia son de los días en que me aburría. Sí. Y lo estuve hablando hace un tiempo porque en algún congreso conocí a un neurocientífico que estaba estudiando las cosas de la memoria y me comentó que las cosas que más se recuerdan son aquellas que están asociadas a una emoción intensa. Es decir, el día en que fuiste muy alegre o el día en que estuviste muy triste. Los días normales pues son los que se van olvidando. Y oye, me di cuenta de que yo recuerdo días muy aburridos, lo cual me hace pensar que disfruté muchísimo en esos días. Yo recuerdo estar con 5 o 6 años viendo las gotas de lluvia en un cristal a ver cuál ganaba, cuál llegaba antes abajo. Y no recuerdo, en cambio, otras cosas no sé, de jugar con pelotas o de jugar con soldaditos, no sé. Aquello
lo disfrutaba, eran cosas que estaba haciendo yo solo, que nadie me controlaba, que nadie me decía, haz esto, haz lo otro, y que yo encontraba los recursos dentro de mí. Ahora parece que no podamos dejar que los niños busquen ningún recurso dentro de sí mismos, sino que hay que darles continuamente cosas externas, externas, externas. Haz esto, haz lo otro, ahora jugaremos aquí, jugaremos allá. Hay gente que estudia para monitor de juegos de niños. Esto antes no existía, como un monitor de juegos de niños. Los niños juegan unos con otros. No había un adulto que te enseñaba a jugar al corro o a jugar al escondite o las canciones que se cantaban en esas. Ahora, ahora apuntas a los niños a escuelas de verano, a- a- a convivencias, a campamentos, para que les enseñen cosas. No sé. Es cierto, es constantemente estar llenándole las horas de actividades y no permitir que se aburran. Bueno, mi mamá siempre me decía, el aburrimiento trae la creación. Y yo siempre los invito, bueno, es hora que salgan afuera y que se aburran un poco a ver si... Y te juro que vienen con ideas magníficas. Ahora mi hija de 10 años está haciendo anillos con porcelana y quiere venderlas. Pero eso porque le permití aburrirse y que invente algo, bien o Pues mal. mira, a lo mejor se hace millonaria. Y nunca sabemos, pero parte de eso, ¿no? Esta vorágine de hoy de llenar las horas con algo a nuestros hijos y no permitirles crear. Claro. Sí, sí, el aburrimiento es la madre de la ciencia. Bueno, ¿y cuál es la mirada de un abuelo ahora hacia sus hijos? Una vez que lo convirtieron en abuelo, ¿no? ¿Cambia la mirada, no? Bueno, mi esposa y yo coincidimos en una cosa. Lo bien que lo está haciendo nuestro hijo y nuestra nuera. Es decir, estamos encantados y bueno, es agradable ver que la sociedad va progresando, ¿no? Qué bárbaro. Es como, Es... como- mm, no, sí, como sí, ¿no? ver tu legado también en las nuevas generaciones. Porque, Carlos, vos fuiste un revolucionario, No, pero de legado nada, que lo hacen mucho mejor. pero abriste la sencillez, este sentido común, sentido común en el enfoque a la crianza. Más allá Sí, de bueno, si... pero eso lo abrió mi madre, eso no tiene mérito. No, bueno, pero has sido un revolucionario en el sentido que te metiste a decir cosas y Mm, derribar mitos donde no sé si todos los profesionales sabiéndolo se animaban a encararlo de la manera que lo hiciste y encima crear que sos fundador y presidente de la Asociación Catalana de Prolactancia Materna, en un mm, momento, está bien, en los años 90. Entonces, sí. yo creo que debe ser un orgullo, Pero ¿no? bueno, la Liga de la Leche era de los años 70, creo. Sí. Sí. No, ahí vamos retrasados siempre, pero... Bueno, pero la Liga también luchó mucho. Vos desde ese lugar, desde el otro lado del continente, la Liga desde todo el mundo. Acá la Liga trabaja muchísimo y sé que vos los acompañás siempre y yo estoy ahí cuando estás. Y bueno, la última charla hiciste berrinches, como siempre sacándonos el sombrero de todo lo que puedes transmitir. Pero, pero verlo en tus nietos debe ser un orgullo por todo lo que trabajaste, porque si bien lo diste de corazón, de amor, porque dijiste, escuché, no digan esto que están diciendo, ¿cómo voy a poner al chico llorando, durmiendo y demás? Y ahí aparece, bueno, primero el de Mi niño no me come, pero después el de el lindo libro de Bésame mucho. Entonces Mm. eso debe ser grandioso para uno, ¿no? Para... Sí, a ver, sí, sí, a ver, desde luego, por eso es grandioso. Es decir, todos los padres queremos que nuestros hijos hagan las cosas bien. Entonces, estamos orgullosos cuando encuentran un buen empleo, estamos orgullosos si escriben un libro o si ganan un partido de fútbol y estamos orgullosos si son buenos padres. Y claro, siendo así, que estoy convencido de que ser padre es lo más importante de la vida, pues eso es lo que más orgulloso me pone. Y hace unos meses, por ejemplo, no, unos años incluso, es decir, cuando mi primer nieto debía tener poco más de un año, creo yo, mi hijo espontáneamente, no sé a santo de qué, no sé cómo empezó la conversación, pero nos dijo,
yo lo que quiero sobre todo es que sea buena persona. Y, y me pareció tan emocionante oírle decir eso, cuando, por otra parte, oyes a tantos padres y madres preocupados porque su hijo aprenda o no aprenda a leer o a gatear o inglés y chino o iniciación a la informática o toque el piano o no sé qué. Y dijo, lo que más me importa es que sea buena persona. Y ya está. Todo lo demás es bastante secundario. Y como casi todo el mundo es buena persona, pues además es un objetivo fácil de alcanzar. Tampoco... Es decir, nuestras posibilidades de tener asesinos en serie como hijos son bastante remotas. ¿Y qué le transmitís o te gustaría transmitirle a tus nietos desde el lugar como abuelo? Por ejemplo, mi papá, él siempre dice, yo siempre quiero que recuerden, él les guardaba chiches o cosas en el bolsillo y los chicos van y le agarraban cosas del bolsillo y hoy tiene otro tipo de comunicación. Entonces, dice, yo siempre quiero que me recuerden de esta manera. Entonces, que el abuelo siempre estaba ahí con una sorpresa para ellos y estaba físicamente y los acompañaba y jugaba. ¿Qué es lo que como abuelo te gustaría que recuerden de vos? Saquemos al escritor, al abuelo famoso por todo lo que hizo. Además, nadie es famoso en su casa. Es verdad, es verdad. Pues lo mismo. Sí, en realidad también que me recuerden como buena persona. Lo mismo que mis hijos. Los hijos y los nietos tienden a recordarte bien. Hay muy poca gente que hable mal de sus padres y de sus abuelos. No necesitas hacer maravillas para ganarte su afecto. Es que por eso precisamente me dan tanta rabia todos esos métodos tan estrictos para imponer disciplina y no sé qué, no sé cuántos, como si tus hijos estuvieran deseando dar un golpe de estado o algo por el estilo. Los hijos quieren mucho a sus padres y no hace falta hacerlo maravillosamente bien. Es decir, escucharás a hijos diciendo, pues a mí mi padre me daba un bofetón y muy bien que me fue porque gracias a él son un hombre de provecho. Es decir, aunque les des un bofetón, están agradecidos. Es que no... A ver, tienes que molerlos a golpes para que realmente un hijo diga no quiero saber nada de mi padre, era un desgraciado. A mí eso me vino un poco como una revelación. Es decir, en algún momento, no sabría decir cuándo, te das cuenta de que hagas lo que hagas, tus hijos te van a querer y te van a recordar con afecto toda su vida. Hagas lo que hagas, es decir, aunque les grites, aunque les castigues, aunque les pegues, aunque les digas cállate que estoy viendo la tele, aunque les dejes llorar, es igual, te van a querer y te van a recordar con afecto toda la vida. Y eso, darme cuenta de eso, me cayó sobre los hombros como una tremenda responsabilidad. Porque ahora ya es una cuestión de orgullo, de amor propio. Es decir, sé que haga lo que haga me van a querer, pero ¿me voy a conformar con un amor inmerecido? ¿Me voy a ir a la tumba pensando, me quieren porque todos los hijos quieren a sus padres? Y creo que tengo la responsabilidad de hacerme digno del amor y del respeto que de todas maneras me hubieran regalado. Y es lo más que puedo hacer en la vida. Darles tu mejor versión, digamos, ¿no? Exactamente. Que ya que me van a recordar con cariño, que no recuerden como, uy, mi padre me daba unos bofetones, pero no pasa nada. Prefiero que recuerden mi padre me contaba cuentos, o mi padre contaba unos chistes malísimos, o mi padre nos llevaba al parque y jugábamos en los columpios. Y uno hace lo mejor que puede. Los hijos nos hacen mejores en muchos sentidos. Es decir, también hay gente que no ha empezado a comer fruta y verdura hasta que ha tenido un hijo. Esa sensación de que ahora lo tengo que hacer bien, ahora tengo que dar ejemplo.
Sí, tal cual. Cuando como vos dijiste... perdón. No, decía, Ale. No, como él dijo en un momento, ser padres y madres es lo más importante y lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y lo cierro por esto que estás diciendo, porque todos los padres y madres queremos ser lo mejor posible para nuestros hijos. Después saldrá lo que saldrá, pero todos, absolutamente todos, tenemos esa buena intención. Yo con Mamiña fui a una cárcel acá en Argentina a dar talleres para mujeres que estaban presas y que tenían a sus hijitos con ellas. Hasta los 4 años en Argentina hay un lugar donde es una cárcel, pero pueden convivir con sus hijos. Y para mí fue una experiencia sumamente reveladora y muy emocionante. Viví muchas emociones contradictorias, porque, bueno, esas personas por ahí habían matado gente, habían robado, pero escuchar a esas madres hablar de sus hijos, mira, lo digo y todavía me emociono y se me pone la piel de gallina, fue como impresionante, ¿no? Porque todas las madres, en definitiva, somos iguales, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Entonces, fue una gran revelación darme cuenta de que por ahí podía haber gente que hacía cosas malas para las personas, pero sin embargo sus hijos eran lo más importante de la vida. Sí, sí. Pero en mi caso, por ejemplo, para mí los abuelos, más allá de los padres que siempre los vamos a aceptar con sus defectos y sus virtudes, y vamos a aprender muchísimo de sus defectos, o al menos fue en mi caso, el abuelo o los abuelos cumplen un rol muy especial. Yo a abuelos no tuve porque fallecieron, pero mis abuelas me han dejado como recuerdos que me quedaron en la memoria para siempre. Por ejemplo, una abuela que nos cuidaba cuando mamá y papá salían, le hacíamos de todo, y ella cuando llegaba mi papá le decía, no, se portaron de maravilla. Y hoy, pasando los años, digo, qué genial mi abuela Carmen. Es decir, ella, aunque nosotros nos portáramos mal, jamás iba a alcahuetear y nos protegía desde su manera, y era lo que yo te decía al comienzo de este encuentro, ¿no? El permitir portarnos mal, porque también los niños necesitan portarse mal en un momento cuando son padres muy estrictos. Entonces yo decía, ¿hasta dónde permitís? Es decir, ¿qué le permitís a tus nietos? Mi abuelo dice, yo que me hagan todo. Mi papá dice con respecto a sus nietos, yo les doy todo, que me pidan lo que quieran. Sí, yo creo que cuando uno pasa a ser abuelo, mi papá decía, uy, ve estos abuelos que están, ay, ¿cómo está el nenito? Ay, qué lindo nenito. Y yo decía, ay, qué bobo, ¿cómo hace eso? Y hoy lo estoy haciendo y no le importa nada. Claro. Yo decía, esa mirada, ¿no? ¿Dónde está ese doctor? Hombre, es que la mayoría de los abuelos, pues eso, toleran muchísimas cosas a sus nietos, le conceden muchísimas cosas, los tratan con muchísimo cariño. También hay algún abuelo malhumorado, pero incluso los abuelos malhumorados suelen cambiar ante sus nietos. Es decir, hay muy pocos abuelos que realmente, no sé, den bofetones o griten o castiguen a sus nietos. Es una cosa bastante excepcional. Y por desgracia también, pues hay padres que esto no lo entienden. Yo creo que a veces por celos, padres que dicen aquello de es que los abuelos no malcrían, es que están el fin de semana con los abuelos y entonces ya el lunes no quieren irse a la cama, es que a mí no me dabas tanto chocolate y a tu nieto siempre le estás dando chocolate. Y creo que no comprenden que la mayoría de los abuelos se han dado cuenta de que metieron enormemente la pata intentando seguir absurdas recomendaciones que se decían en su época: no tomes al niño en brazos, no te lo metas nunca en la cama, déjalo que llore, no le dejas pasar ni una, lo pones en cara a la pared cuando se porte mal, en el sillón de pensar, Los pobres abuelos intentaron hacer eso con sus hijos, pero han pasado 20 o 30 años y por fin se han dado cuenta de que fue una estupidez. Y nos queda poco tiempo. Y no vamos a cagarla la segunda vez. Porque probablemente ya pocos llegan a bisabuelos. Esta es nuestra última oportunidad y esta vez lo vamos a hacer bien. Y
Y si con los pobres padres que están en medio no lo hicimos tan bien, pues lo siento mucho, se hizo lo que se pudo. Y bueno, así es el progreso, se supone, que cada generación lo haga un poquito mejor. Como en este último libro, contanos un poquito que lo trajiste ahí para compartir con nosotros y después cerramos con Bésame Mucho con Ale para contarle a los argentinos que vuelve. Hablando de niños. Hablando de niños, es un libro sobre los niños, la infancia en la literatura, especialmente en la literatura inglesa del siglo XIX y también en alguna otra. ¿Y por qué eso? Pues porque esas cosas que tú decías y que me ruborizo tanto de hoy, has traído una nueva mirada, no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué va a ser una nueva mirada? Está escrito desde hace más de 200 años. Algunas cosas están escritas desde hace 2500 años. Y creo que este es uno de los grandes problemas de los padres de hoy en día, que en vez de leer buenas novelas, se han dedicado a leer malos libros de autoayuda, sin darse cuenta de que el ser humano lleva 250.000 años sobre la Tierra y que todo lo que nos pase ya ha pasado antes. Y que esas mismas dudas, preocupaciones que tenemos sobre el cuidado de nuestros hijos, ya los han tenido miles de generaciones que nos han precedido, y que muchas de esas soluciones que nos están dando ahora como si fueran la cosa más moderna del mundo, ya se habían probado y desechado por estúpidas hace siglos. Entonces, en vez de tantos libros sobre las emociones de los niños o sobre la autoridad o sobre cómo educar o sobre no sé qué cosas, la gente haría mejor en leer más a Dickens, en leer las grandes obras del pasado. Y fíjate, resulta que existe un manual para abuelos. Un manual para abuelos escrito en verso por Víctor Hugo. El arte de ser abuelo. Víctor Hugo fue uno de los mayores escritores de Francia y uno de los que más dinero ganó, sin duda. No es de aquello que triunfan después de muertos. Y sin embargo, tuvo una vida sumamente desgraciada. Su primer hijo murió con apenas unos meses. Aparentemente le intentaron criar con leche de cabra. No he conseguido encontrar detalles. No sé si antes le intentó dar el pecho y no funcionó, o si no lo intentaron, no sé qué pasó, pero se les murió. Su hija de 19 años, embarazada, se ahogó en el Sena durante una excursión y su marido se ahogó también intentando salvarla. Su otro hijo, con no sé si eran 40 y tantos o 50 y tantos años, murió de un infarto en el coche en que iba a encontrarse con Víctor Hugo para comer juntos. Y Víctor Hugo acogió en su casa a la viuda y a los dos hijos de este hijo muerto y escribió un libro sobre sus experiencias como abuelo. De la tumba entreabierta y la edad dura y fría, su mirada radiante los espantos disipa, devuelven nuestra alma a sus primeros años, hacen abrir de nuevo nuestras marchitas flores. Otra vez dulces, ingenuos, felices sin motivo, el corazón sereno se nos llena de brisa. Al verlos, uno cree verse a sí mismo abrirse. Convertirse en abuelo es reentrar en la aurora. El viejo alegre juega con los niños triunfantes. Nos volvemos pequeños en los tiernos infantes y vemos calmados ascender por las ramas nuestra alma sombría junto a sus almas blancas. Yo, a quien un pequeñito vuelve tonto del todo, tengo dos, George y Jen, y tomo a uno por guía y al otro por antorcha y acudo a su voz, dado que George tiene 2 años y Jen 10 meses. Aprenden a existir con torpeza divina. Y en eso consiste ser abuelos. Y
y hemos de tener claro que es un privilegio, que nos salvan de la tumba fría y oscura. Y tiene tantos buenos consejos, y todos en verso. Lástima porque, claro, la traducción es mía y los versos no son tan buenos, pero se hace lo que se puede. ¿Han oído aquello que tantas veces escuchas? Ay, pero si le das todo lo que pides, y si un día te pides la luna, ¿qué harás? Ay, no tienes que darle lo que pides para que se acostumbre a que no puede tener todo lo que quiere de ti. Pues bien. Bueno, eso es como volver a cuándo va a dormir contigo, ¿no? Lo del bebé. Sí, hay todo. A los Mira, 16 espera. va a elegir al novio, digo yo. Mientras tanto que siga conmigo. Oh, qué golosos son, dice a veces su madre. Hay que dárselo todo, las cerezas del bosque, las manzanas del huerto, los pasteles de la mesa. Si oyen a las vacas mugir en el establo, leche, deprisa. Y si aparece una bolsa de bombones, se armó la trapisonda. Aquí viene la hora exigiendo la luna. Sí, angelitos rubios. Si pudiera, os daría a vosotros que por el amor reináis universos bañados de un misterioso día. ¿Por qué no? De vosotros me fío. Os conozco y jamás os he visto hacer el mal. Y es lo bueno de ser poeta, que sí que puedes darle la luna a tus nietos. Qué lindo, qué emotivo. Pues ala, total, que a leer menos y a hacer menos tonterías. Ahí digo, a leer más y a hacer menos tonterías, perdón. Bueno, yo rescato en una de tus presentaciones acá en Buenos Aires en la legislatura, que eso me llegó al alma, fue cuando describiste un cuadro y dijiste, pero si María, cuando tenía que dar la teta, daba la teta y José estaba en la carpintería, pero cuando María tenía que hilar, José jugaba en la carpintería con Jesús y hablabas de esto de compartir. Yo dije, wow, lo dijiste así, lo comentaste, a mí me quedó grabado para toda la vida. Lo de hecho de compartir la crianza, ¿no? Que el padre también participaba, dejaba todo para compartir ese momento. Y eso, Sí, creo eso recordar que es un... lo debes tener en este libro, porque ahora que estoy escuchando lo que vos decías, me acuerdo que nos Pues llevabas mira, a eso, ¿no? Que esto existía siempre. ese precisamente creo que no, pero si mal no recuerdo era de Murillo. Ahí lo estás buscando. Ahí lo estoy buscando. Exactamente. Yo dije de abrir la nueva mirada, por no decir que nos pegaste un cachetazo y nos dijiste, escuchá, esto existió siempre, pero bueno, lograste ese cambio, ¿no? Estábamos todos como los caballos, mirando hacia adelante, pensando que eso era lo mejor para nuestros hijos, y de golpe nos cacheteaste y nos hiciste volver a nuestras entrañas, ¿no, Ale? A ver, un momentito, que ya lo he encontrado, pero a ver en qué versión se ve esto bien. A ver. Ahora hacemos compartir pantalla. Ah, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No, a ver, vamos a Oye, habilitarlo. pues es igual, compártelo tú. Busca en Google Sagrada Familia Murillo y te saldrá. Espera, porque yo no estoy tan canchera como vos, pero lo vamos a buscar. Sagrada Familia. Murillo. Lo buscas en Google Imágenes. Sí, acá está. Y después abajo. Y ahí le compartes. Ah, sí, acá está. Ya lo encontré. Ahí lo voy a compartir. ¿Y es eso? Ahí se ve cómo la Virgen ha vuelto a trabajar en su taller de hilado, mientras San José se ha tomado un permiso sin sueldo en su taller de carpintería y está cuidando al niño. ¿Dónde es que comparto pantalla? A ver si me estoy... Abajo. Abajo. Abajo, ¿no, Carlos? Sí, sale un cuadradito verde que dice compartir pantalla. Y si lo tengo en inglés sería... Share screen o something. Sí, share screen. Sí, ahí lo ves, sí, está en el Dice medio. múltiples participantes. Sí. En el medio está. A ver si me deja.
y tienes que poner compartir una pestaña o una no sé qué y... o sea, sonamos. bueno, si no, nuestros espectadores también lo pueden mirar. Sagrada Familia de Murillo. Sí. Ay, que esto de que la... No, no puedo. No Y se puedo. dan cuenta, bueno, Está también hermoso. se supone que como administradora puedes hacer algo así como permitir que los demás compartan pantalla o algo así. No sé, pero bueno, es igual, porque si además esto lo tienes en inglés. Pero bueno, que es fácil de encontrar, que está en Google, es un cuadro que está en el Museo del Prado y que nos muestra, pues eso, que también las mujeres trabajaban, que también los padres cuidaban a sus hijos, que no sabemos si eso ocurría en tiempo de Jesús, porque claro, el cuadro es del siglo XVI, pero lo que sí que tenemos claro es que a un pintor del siglo XVI eso le parecía normal. No pensaban los padres estar en la taberna bebiendo con los amigos mientras las mujeres cuidan a los niños. Y claro, y por otra parte, no había fábricas ni talleres. Es decir, el taller familiar de carpintería y el taller familiar de hilado, tejido y costura era el mismo taller. Y por lo tanto, aunque padre y madre trabajasen más o menos por turnos, pues el niño estaba con los dos. No era necesario separarse de tus padres porque tus padres han ido a trabajar. No había dónde ir a trabajar. O trabajabas en el campo o trabajabas en tu casa, no había otro sitio. Carlos, estoy pensando en esto que hablamos antes también, con respecto a los cambios que nos va a traer la pandemia, porque ahora los padres y las madres, en su gran mayoría, están trabajando desde la casa. Nada. Pues otra cosa que pueden admirar de ese cuadro de Murillo. Ay, lo Es quiero decir, poner. Bueno, ¿cómo te las mejor. arreglabas? ¿Cómo te las arreglabas para seguir trabajando con los niños? Pues es lo que se ha hecho toda la vida. Claro. Es que se creen, a ver, toda la vida los tejedores, los alfareros, han tenido por ahí a los niños de su casa. Pues bueno, Sí, como se ha hecho sí, siempre. No vas sin a ir tener más el lejos, 100% de concentración, de vez en cuando tendrás que parar, pero bueno, y además les enseñas el oficio. pensaba que hasta ayer, en términos de humanidad, las familias criaban a sus hijos con ellos. Mi mamá, por ejemplo, que está viva, que tiene 80 años, este, ellos acompañaban a los hijos acompañaban a los padres en las tareas, es decir, es ayer en términos de humanidad. Creo que hubo una generación o dos generaciones, en todo caso, que nos separamos. Digo, Sí, 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 no, me bueno, encanta tu reflexión. se empezó con la revolución industrial. Es decir, hasta la revolución industrial, la gente, si no era rica, solo podía ser dos cosas, artesano o campesino. El artesano trabajaba en su casa, no había una fábrica de botijos o de platos de cerámica. Había un alfarero que estaba en su casa y hacía unos cuantos platos. Y el campesino pues trabajaba en las tierras alrededor de su casa. Alrededor, porque es que si no, no podía llegar a sus tierras. Es que no podía caminar durante 3 horas antes de llegar a su tierra. Tenía que vivir al lado. Y los niños estaban allí ayudando a sus papás en las tareas del campo, en las tareas del campo en las que trabajaban hombres y mujeres. Hay aquel cuadro tan bonito del Ángelus en que se ve a los dos campesinos, el hombre y la mujer, haciendo una pausa para rezar a la hora del Ángelus. Estaban trabajando los dos en el campo, que se creen que las mujeres no hacían nada. Es que los hombres tenían trabajos retribuidos y las mujeres hacían tareas domésticas. Nadie tenía un trabajo retribuido. Eran economías muy poco monetarizadas. Ni el padre ni la madre tenían un sueldo. Mira, aquí Mira, está. qué sorpresa que tengo. Pude Sino que solucionar. hacían, Ahí pues se ve. eso. Ay, Entonces, ella. ahí lo Acá, tenemos. acá lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pues ya está, lo has conseguido. Siempre se aprende algo. Ay, siempre se aprende algo. Voy a subirlo Claro. para que lo puedan ver. Entonces, Ahí está, maravilloso, ¿no? El cuadro que sí, estábamos. sí. Es decir, que lo tenían claro. A ver, que no es cierto eso de que antes los padres no se ocupaban de los niños. Claro que nos hemos ocupado toda la vida de los niños. Lo que pasa es que a finales del siglo XVIII, con principios del XIX, con la revolución industrial, empezaron a aparecer al principio muy lentamente dos cosas nuevas. Bueno, una cosa nueva, la fábrica. Entonces, ahora sí, papá puede irse a la fábrica y entonces mamá se tiene que quedar en casa con el niño, porque claro, no lo vamos a dejar solo. Y
yo creo que ahí el fallo ha sido en que cierto feminismo, en vez de reivindicar que nos devuelvan a nuestros maridos, se le ocurrió reivindicar que se lleven también a nuestros hijos. Sí. Entonces, después de inventar la fábrica, inventamos la guardería y así las mamás también pueden trabajar. Sí, Y, doloroso pensarlo. y una cosa que me sorprende como abuelo, no por el hecho de ser abuelo, sino por el hecho de tener 60 y tantos años, es que me encuentro con cierta frecuencia mamás de niños pequeños que parecen considerar que trabajar es muy buena cosa. Lo típico que preguntan, es que tengo que volver a trabajar. En España solo tenemos 4 meses de permiso de maternidad, que es una porquería. En Suecia tienen más de 1 año y medio. Pero, y claro, siempre me preguntan, ¿y cómo puedo continuar con la lactancia después de volver al trabajo, tal, tal, tal? Y yo les explico, pues, la teoría, pues, que te puedes sacar leche, las puedes dejar en la nevera, se calienta de esta manera y de la otra, tal, 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 y después añado. Ahora, no sé si has pensado también en la posibilidad de tomarte unos meses sin sueldo, pues lo único que te dejan hacer en España, sin sueldo, y volver al trabajo un poco más tarde y bueno, será más fácil, claro, no es lo mismo tener que sacarte leche que un niño que ya come macarrones y cuando lo dejas pues como otra cosa. Y sí, algunas mamás dicen, ay, pues sí, también, buena idea, no sé qué, tal, tal, pero también de vez en cuando me encuentro con algunas que dicen, ay, no, pero por Dios, unos meses sin trabajar, pero mi realización personal, mi profesión, no sé qué, como persona. Y yo pienso, no sé, no tengo noticias de que en Suecia, cuando les dan 1 año y medio pagando, la gente diga, ay, no, pero yo prefiero trabajar porque me realizo como persona, renuncio a mis permisos retribuidos. Me sorprende porque cuando me reúno con nuestros amigos, que claro, tienen todos nuestra misma edad, desde los 50 años como mínimo, el tema de conversación estrella en todas nuestras reuniones es cuánto nos falta para jubilarnos. Si podemos jubilarnos 2 años antes, si entonces nos pagarán menos. Pero bueno, ¿cuánto menos? Pues te pagan un 5% menos. Bueno, pues mira, vale la pena. Yo me jubilo 2 años antes, aunque cobre un 5% menos de pensión. No hablamos de otra cosa desde los 50 años. Entonces yo pienso, ¿cómo puede ser que solo las madres de bebés tengan ganas de trabajar? Porque los demás, a ver, ¿para qué compramos un billete de lotería? Para que nos toquen 40 millones y dejar de trabajar. Para eso se han inventado las loterías. Entonces no sé cómo este mito de que trabajar es una cosa maravillosa se lo han creído tanto los jóvenes y sobre todo las mujeres jóvenes, porque los chicos jóvenes siguen comprando lotería para ver si dejan de trabajar, por supuesto. A mí no me enseñaron ese mito de que el trabajo es maravilloso y te realizas como persona. Yo fui a un colegio religioso y lo que me enseñaron es que el trabajo es una maldición divina por culpa de la manzana aquella dichosa. Y que lo normal sería no trabajar. Trabajar es un castigo. En realidad, cuando uno está en su don, no Mm. siente que lo que está haciendo es un trabajo. Y yo creo que, Carlos, vos no sentís que estás trabajando cuando ejerces tu profesión, tanto de pediatra Bueno, pero como es que, es que no la ejerzo. Es que yo como pediatra solo trabajo una tarde por semana. Dejé de trabajar cuando mi esposa volvió a trabajar hace veintitantos años, ¿no? 28 ya. 28 ya. Claro, si no se hubiera dado la circunstancia de que mm, fui escribiendo alguna cosilla y por suerte pues resulta que se vendió y conseguí acabar viviendo de eso, pues al final hubiera tenido que volver a trabajar. Pero bueno, como en España lo único que nos daban era permiso sin sueldo, pues permiso sin sueldo tendrá que ser. Ahora, como os decía, yo me consideraba obligado de alguna manera por mis hijos. Entonces, mi madre me cuidó. Es decir, yo recuerdo, no sé, por ejemplo, en el colegio, de pronto yo un día me encontraba mal y decía, profe, me parece que tengo fiebre. El profesor me tocaba así, ay, sí, tienes fiebre, vete a casa. Y yo me iba a casa y sabía que en casa estaba mi madre.
Ahora, para la mayoría de los niños, si tienen fiebre, es, ay, ¿dónde tenemos los teléfonos de los padres? A ver, vamos a llamar a la madre a ver si puede venir. Ay, no, no puede venir porque está en una reunión. Pues vamos a llamar al padre a ver si puede venir. Uy, el padre no puede venir porque está de viaje. Bueno, pues vamos a llamar a la abuela. Pues la abuela no sé qué es. Y a ver a quién encontramos que puede hacerse cargo de este niño que tiene fiebre. Yo solamente iba a mi casa y allí estaba. Entonces, yo pensé, bueno, mi madre me cuidó a mí y yo cuido a mis hijos. No creo en la economía circular de estas cosas. Es decir, no es mi madre me cuidó y yo la cuidaré cuando sea vieja. No, no. Mi madre me cuidó y yo cuidaré a mis hijos. Qué tema, ¿no? Qué tema. Mm. Bueno, es una mirada maravillosa. De hecho, mi suegra, digamos, no trabajó en un lugar remunerado, sino trabajó, y ni siquiera dice, ya yo siempre fui madre. Y Mm. pasaba esto, ¿no? Lo que pasa en los pueblos, ¿no? En las ciudades ya es muy difícil eso. Porque Sí, sostenerte en una ciudad es muy caro. sí, pero a ver, es que no están tomado el pelo. Mis padres tuvieron 3 hijos, los 3 fuimos a la universidad. Y mi padre trabajaba 8 horas al día y le llegó. ¿Cómo es posible que ahora hagan falta 16 horas de trabajo para conseguir lo que mi padre consiguió con 8? Y mi padre tenía una birria de empleo y una birria de sueldo. Mi padre empezó a trabajar a los 13 años y siguió en la misma empresa hasta que se murió. No tenía el bachillerato hecho. Fue ascendiendo empezando desde Brotones, por antigüedad pura. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que íbamos de vacaciones a la playa más cercana en un autobús que tardaba 15 minutos, y esa era mi playa, y que mi padre jamás tuvo automóvil, por ejemplo. Y que mi madre cosía calcetines cuando tenían un agujero. Ahora los calcetines cuando tienen un agujero se tiran y te compras otros. Mi madre los cosía. Esa es la sociedad de consumo, ¿no? Claro, es decir, nos han creado toda una serie de necesidades artificiales que nos hacen pensar que si no tenemos 2 sueldos no podemos vivir. Entonces, en tiempos de mis padres se podía mantener una familia dignamente y darles estudios con 8 horas de trabajo. ¿Que las mujeres quieren trabajar también? Me parece muy bien. 4 horas para cada uno. Pero si hemos pasado de 8 horas a 16 horas, nos han tomado el pelo, sencillamente. Una invitación a la reflexión, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, es lo que hay. Bueno, mil gracias por darnos todas tus miradas que nos invitan a la reflexión, a pensarnos. Nos vamos a quedar con un montón de cosas, ¿no, Pau? Claro que sí, Carlos. Nos Bueno, van a con quedar esto, con la satisfacción de decir, ya nos hemos acabado con este tío pesado. no, al contrario, para mí sos Sí. sabio y escucharte me invita a seguir este camino, este buen camino que empecé de tu mano y que, como bien dijo Ale al comienzo de este encuentro, tengo la posibilidad a través de Crianza TV de entrevistar a muchísimos escritores y yo te diría que el 90% se ha inspirado en todos tus libros para hacer los libros de hoy, así que sos aquí en la Argentina un referente muy importante en la crianza. Vuelvo a decirlo, por tu sencillez, por tu simpleza, por tu sentido común, así que fue muy lindo escucharte, tenerte y decirle a todos Mira, los argentinos que vuelve, bésame mucho, sí. si, si quieres, Ujú. yo te digo en qué libro me inspiré yo. Sí, claro que sí, ay, Ajá. eso es un documento. Cuando yo tenía aproximadamente 13 años, perdona, 13, mi hermano mayor me regaló un libro que, que él había usado en la escuela. Era un libro titulado Lecturas francesas. Era, pues eso, el libro de lecturas de la clase de francés, probablemente durante varios años, eran de dificultad creciente, y tenía la fecha puesta y aparentemente él también había tenido ese libro a los 13 años y supongo que por eso decidió que era edad de pasármelo. Y en ese libro encontré un poema de Alphonse Daudet
que es el que me enseñó a ser padre. Y que creo que mis hijos han tenido bastante suerte de que no me enseñase a ser padre ni un educador, ni un psicólogo, ni un pediatra, sino un poeta. Enfants d'un jour au nouveau-né. Niños de un día recién nacidos, boquitas, naricitas, pequeños labios medio cerrados, miembros temblorosos, tan nuevos, tan blancos, tan sonrosados. Niños de un día recién nacidos, por la felicidad que dais al veros dormir en pañales, esperanza de los nidos, sed bendecidos, queridos ángeles. Por los grandes ojos asustados que escondéis bajo las blancas sábanas, por vuestras sonrisas y hasta por vuestros lloros. Todo lo que en vosotros, seres tan dulces, amamos. Por todo lo que gorjeáis, sed bendecidos, besados, mimados, alegres ruiseñores, blancas currucas, a cuántos enamoráis y a cuántos hacéis felices. Mientras dormitáis sonrientes sobre vuestras cálidas almohadas, a vuestro lado, muy bajito, oh maravilla, una voz dice: duerme, precioso, yo velo. Es la voz del ángel guardián. Dormid, dormid, nada temáis, soñad bajo sus alas de nieve, el hermoso defensor os mece y os protege. Niños de un día recién nacidos, al paraíso del que venís os une un fino hilo de oro. De ese hilo de oro pende el alma aún sin mancha. Sois a cualquier hogar lo que la flor es al césped, lo que la blanca estrella es al cielo, lo que un poco de agua es a la caña que se inclina. Pero tenéis aún algo más, lo que no tiene la estrella de oro, lo que falta a las más hermosas flores. Ay de nosotros, todos tenéis alas. Qué lindo. ¿Esto está en este libro último? ¿Eh? ¿Lo Sí, pusiste? Ah. lo puse en mi libro último y ahí es donde aprendí yo que los niños son maravillosos aunque lloren. Que no son malos, marranos, no sé qué. Que todo en ellos es maravilloso. Y que estar a su lado es un privilegio digno de un ángel. Y lo que no sabía en aquel momento, porque el libro aquel no daba tantas explicaciones, me enteré precisamente al preparar mi libro, ahora, hace apenas 2 o 3 años, buscando más información sobre este poema. Claro, yo pensaba que este era el poema escrito por un padre. Este poema lo escribió Alphonse Daudet a los 15 años, inspirado por el nacimiento de un sobrinito. Lo que me acaba de confirmar también que además del instinto maternal, el instinto paternal existe. Es decir, que nadie le tuvo que explicar estas cosas. Que fue a ver a un bebé y se le cayó la baba. Y tenía 15 años. Y por supuesto que estaba pensando en los juegos, en las chicas, en las espadas y en las pistolas. Pero se le cayó la baba. Porque estamos diseñados así. Porque si no, nos hubiéramos extinguido. Y yo creo que hoy en tu hijo y tu nuera ves esto. Yo creo que esta nueva generación tiene más a flor de piel el encontrarse con su instinto, con su naturaleza y con este instinto paterno que noto de muchos hombres que está pasando, ¿no? Sí, bueno, es que para los hombres lo más importante es tener hijos. Siempre lo ha sido. Fíjate el mito de la creación, por ejemplo. Es decir, si uno tuviera que imaginar cómo fue el comienzo de la humanidad, la manera más lógica, digamos, sería pensar: Dios creó una mujer y la mujer tuvo hijos. Pero mira qué cosa más curiosa. Dios creó un hombre, al hombre le sacaron una costilla y con la costilla fabricaron una mujer. Y claro, yo cuando me explicaban eso en clase de religión, yo me imaginaba a Dios cogiendo la costilla y metiéndola allí en su laboratorio en una probeta para hacer una mujer. Pero la idea original no es esa. Mira, también lo puse en mi libro. ¿Ven la ilustración ahí arriba? Sí, sí, perfecto. Eso es en Monreale, en Sicilia. ¿De dónde está saliendo esta mujer? Directamente del costado de Adán. Mira. Es decir, vosotras podéis tener hijos y nosotros no. Y nos da mucha rabia y nos duele mucho y lo lamentamos mucho. Pero ojo,
La primera vez, la primera de todas, lo hizo un tío y por cesárea. Es decir, Okay. esa cosa tan compleja es lo que se tuvieron que inventar los israelites hace 3.000 años o 4.000 que se escribió esto, como consuelo. Como consuelo, es decir, a ver, ¿de qué te sirve ser rey o general o científico o director de una empresa o no sé qué si ni siquiera puedes tener hijos? Si una mujer analfabeta puede parir y puede dar el pecho y el tío más rico del mundo no puede. Es tan absolutamente frustrante que nos tuvimos que inventar los tíos premios de consolación. Toda la vida hemos sabido que eran premios de consolación. La gran novedad es que muchas mujeres hayan acabado creyéndose que sí que son importantes. No sé, lo que decíamos antes del trabajo, puede que haya algunos trabajos importantes. No sé, hay cirujanos que salvan vidas, hay inventores que inventan maravillas, sí, puede que haya algunos trabajos importantes, la mayoría son una tontería. Entonces, yo toda mi infancia tuve bien claro que la persona importante era mi madre. Mi padre no sé ni qué hacía. Sé el nombre de la empresa en que trabajaba, pero no sé qué hacía, jamás lo contaba. Es decir, mi padre se iba por la mañana, estaba 8 horas y luego volvía. En ese tiempo, ¿qué hacía? ¿Escribía a máquina? ¿O sellaba informes? ¿O leía informes y tomaba decisiones? ¿Qué hacía? Jamás lo supe. Mi madre sí que hacía lo que hacía. Compraba, limpiaba, cocinaba. Sin lo que hacía mi madre, nos hubiéramos muerto todos. Lo de mi padre era una tontería sin importancia. Carlos, yo te voy a sumar algo. Yo también me crié con eso, de que Dios le había quitado una costilla al hombre para crear a la mujer. Y mi mamá me dijo algo que me quedó grabado. Dice, qué maravilloso, porque le quitó una costilla para que esté a su lado. Si lo hubiese querido a sus pies, le hubiese sacado un hueso del pie. Y si lo hubiese querido a sus espaldas, le hubiese sacado un hueso de atrás. Y eso me quedó marcado. Para mí el hombre es mi compañero y también cuando gestamos somos un 50% cada uno. De hecho, los genes son tan fuertes del hombre que abarca justo el 50%. Entonces, me parece grandioso que lo haya citado esto y siempre yo Sí. rescaté, ahora que lo vi en un Lo que cuadro, pasa, a mi lado. fíjate una cosa, eso de saber que el hombre es el 50% es nuevísimo. Sí. Es nuevísimo. Es decir, de hecho, en algunos pueblos tradicionales, o como se decía antes primitivos, pero creo que eso ya no es políticamente correcto, en algunos pueblos tradicionales no saben de dónde vienen los niños. Todavía a principios del siglo XX había poblaciones por ahí por la Melanesia o la Micronesia que no sabían que el sexo produce embarazos. Eso es un descubrimiento científico complejo. Oye, que son muchos meses antes que no te acuerdas. Y que, claro, en pueblos primitivos no tenían un grupo de vírgenes para comparar y decir, oye, qué curioso, las vírgenes no se quedan nunca embarazadas. Y no había nadie virgen. Entonces, y hay gente que no se queda nunca embarazada. Y hay gente que a la primera, y hay gente que tarda años. Tardaron, la humanidad sin duda tardó milenios, quizá cientos de miles de años en saber que el sexo tenía relación con el embarazo. Y todavía más tiempo en saber que el hombre tiene ahí unos genes que influyen. Los espermatozoides se descubrieron allí por el siglo XVI. Antes había dos teorías. La de la semillita, que por eso se llama semen en latín es semilla. Es decir, el hombre planta una semilla y la mujer la riega con su sangre. O la otra teoría que era la mujer tiene una semilla y el hombre lo riega con su esperma. Y hasta hace apenas 250 años no estaba claro cuál de las dos teorías era la buena. Y eso quiere decir que
durante cientos de miles de años, mientras las mujeres pensaban, mi hijo lo he llevado en las entrañas, lo he criado a mis pechos, es sangre de mi sangre y carne de mi carne, los hombres no pensaban eso, no lo sabían. Es que se parece a su padre. A ver, si eran tribus pequeñitas que todos eran primos, es decir, todo el mundo se parecía a todo el mundo, no se notaba nada especial. No, para un varón hasta el siglo XVI no existía este es sangre de mi sangre, lleva mis genes. No existían los genes. Entonces, ¿por qué un varón amaba, cuidaba, criaba, protegía a sus hijos? Simplemente porque es el hijo de la mujer a la que amo. No hay otro motivo. Con eso me basta. No sé de dónde viene ni de dónde va. Pero amo a una mujer, ha tenido un hijo y a este hijo lo crío, lo educo, le enseño a cazar, le enseño a hacer alfarería, lo que haga falta. Sí. ¿Por qué? Porque los hombres pronto descubrimos que lo más importante en la vida es tener hijos, pero que para nosotros, pobres criaturas, la única manera es arrimarse a una buena mujer y que te ayude. Y a veces ese instinto materno, aunque no haya puesto la semillita, está ahí. Mi padre biológico me abandonó y me crió un padre desde muy pequeña y ese instinto lo tiene marcado hasta hoy. Así que... ¿Ves? Pues por eso. Porque era el hijo de la mujer la que amaba. Wow. Estamos preparados para conformarnos con eso. No hace falta más. No hace falta que sea de tu sangre. Y es él el que está siempre. El que, Claro. si me pasa algo, no llamo a mi marido, sino que lo llamo a él. Y es papá, mamá. Así que sé del instinto del hombre y cada vez se le está dando más lugar, ¿no? También la mujer se está abriendo a darle ese lugar. Yo creo que también las mujeres fuimos egoístas en pensar eso. Y abrirnos a... ¿Qué, perdona? No, que yo también pienso que las mujeres fuimos egoístas en pensar eso y no darnos cuenta del valor, ¿no? Volvemos a la costilla, el hombre que está a tu lado, que puede o no ser natural, pero que acompaña y que está, y que piensa y siente como vos y llora. Por eso, ahora que están las psicólogas perinatales, lo importante, que el duelo no es solo de la madre que perdió un bebé, de él también, porque él también está sufriendo la pérdida de ese hijo, ¿no? Ay, qué motivo. Volviendo al tema de la cosita. Al tema de despedirnos, ¿no? ¿no? Ya nos despedimos. No me despediría, yo no, sí, ya cerramos. Quería hacer una reflexión en base a esto que estás contando, Paola, porque dijiste de acompañar, sumado a lo que contaba Carlos, que el hombre ama a los hijos de la mujer que ama, ¿no? Que por ahí no sabe si son de él o no, también, porque esto es muy nuevo, ¿no? De saber si son hijos tuyos o no. Pero bueno, hablaste de la palabra acompañar, y yo el otro día hablaba del tema de definir a la persona que está al lado como pareja o compañero. Digo, qué lindo es pensar, porque la palabra pareja termina siendo, es un sustantivo, y la palabra compañero se puede conjugar en un verbo, de acompañar, ¿no? Emparejar. Sí, y acompañar. Es cierto, me mataste, no lo había pensado. Pero, buena teoría. Pero acompañar es más lindo que emparejar. Vale. Porque el que acompaña acepta las diferencias, porque acompaña, y el que empareja los quiere iguales. Bueno, llegamos hasta acá. Pará, llegamos al final y quiero preguntarte algo porque también en tu libro, Carlos, En defensa de las vacunas, que otro libro que se leyó muchísimo acá en la Argentina, lo transporto a hoy porque acá vos hablas muy bien de que los padres que no vacunan a sus hijos seguramente estuvieron muy informados para tomar esa decisión. Lamentablemente se han acercado a informaciones con errores, falacias, y bueno, estamos en la era de la comunicación y justamente yo creo que las nuevas generaciones, tu nieto y demás, mis hijos van a pelear contra las new face, ¿no?
de esto de empezar a corregir de dónde viene la información. ¿Qué opinás con respecto a vacunarse o no con respecto al COVID? Obviamente estás de acuerdo, Hombre, no hay mucha información, a eso te voy. hombre, pues a ver, vacunarse sin duda. La desgracia es que no hay suficientes vacunas para todos. Y claro, se oyen cada tontería por el estilo, es que, no sé, es que a veces se pone uno de los nervios cuando oyes mil mayúsculas estupideces como eso de que es que las compañías farmacéuticas han montado todo eso para enriquecerse vendiendo vacunas, pero alma de cántaro, ¿tú sabes lo que cuesta una vacuna? Es decir, suponiendo que te la tuvieras que pagar de tu bolsillo, hay vacunas que son de 18 euros cada dosis, o creo que la más cara es casi 30 euros cada dosis. La AstraZeneca vale menos de 2 euros cada dosis. Es decir, por el precio de un café ¿qué comen ustedes por ahí? ¿Alfajores? No sé qué. Te pones la vacuna. Primero que la vacuna precisamente te la van a dar gratis, lo otro no, pero bueno, lo paga el gobierno con tus impuestos, vale, pero aunque la tuvieses que pagar de tu bolsillo, ¿cuánto llevas gastado en mascarillas? Si alguien se ha hecho rico con esta pandemia, no son los fabricantes de vacunas, son los fabricantes de mascarillas, los de gel hidroalcohólico y los de guantes. Es que las vacunas son el chocolate del loro, ¿no? Y lo que es muy triste es que te encuentras madres que les han negado la vacuna por estar embarazadas o estar dando el pecho. Eso es absolutamente ridículo. Las autoridades británicas, que ya sabéis que son los primeros que empezaron a vacunar, me parece que el 23 de diciembre ya estaban vacunando, en principio dijeron que la vacuna no se podía poner a embarazadas o madres lactantes. Pero se dieron rápidamente cuenta de su error y ya el 29 de diciembre del año pasado, ya el documento oficial de las autoridades británicas ya decía que las embarazadas y madres lactantes sí que se pueden vacunar cuando están en una situación de riesgo. Y en esos momentos todos estamos en situación de riesgo. Es decir, si tú no tienes riesgo, que te lo expliquen, porque entonces sí que puedes salir de casa sin mascarilla, sí que puedes ir a una fiesta, sí que puedes ir a un restaurante. A ver, estamos todos en situación de riesgo, por eso está la situación como está. Y por lo tanto, cualquier persona embarazada o madre lactante se puede vacunar cuando tenga la suerte de acceder a una vacuna. Y Claro. en España estamos, por desgracia, con nuestro gobierno que no sé qué le ha dado, que ahora no nos quiere poner la AstraZeneca. Es un disparate. En Inglaterra la están poniendo la AstraZeneca a todo el mundo y por eso son de los que más adelantados van y de los que más está bajando la pandemia. Claro, si tuviéramos vacunas de sobra de todas las marcas, pues diríamos, hombre, quizá esta es un poco mejor, la otra no, pero cuando no hay vacunas suficientes para todos, hoy es la que te den. Fíjate qué cosa más curiosa. Sí. Aparentemente, debido a la vacuna AstraZeneca, han muerto 1 de cada 1.000.000 de personas vacunadas. Según algunas fuentes dice 1 por millón y según otras dice 1 por 1,5 millones. Pongamos que fuera 1 por millón de muertos. Si en España, que somos menos de 50 millones, se vacunase todo el mundo, incluyendo los niños, teóricamente podrían morir 50 personas por los dichosos trombos. Pues bien, el año pasado, los muertos por accidente de carretera en España disminuyeron en más de 200 gracias a los confinamientos. Es decir, más de 200 personas salvaron la vida porque al estar confinados no fueron en automóvil por la carretera. Si se acaba con la pandemia y se acaba el confinamiento, no hay ninguna duda de que volveremos a subir la cifra de muertos en carretera en España. Entonces, ¿cuál es el peor efecto secundario de las vacunas? ¿Los 50 muertos por trombos? No, los 200 muertos en accidente de carretera. Van a morir por culpa de la vacuna. El gran efecto de la vacuna va a ser ese. Va a morir más gente ahogada, que también ha disminuido mucho porque la gente no le permitían ir a la playa ni a la piscina. Va a morir más gente en accidente de carretera. Va a haber más accidentes aéreos, porque si se han volado la mitad de los aviones.
Todo eso va a ocurrir por culpa de la vacuna. Y Carlos, acá la duda de muchas madres, muchos padres, es como no hay tanta información con respecto a las vacunas, se teme ponerse la vacuna, piensan algunos, somos conejito de India, no. ¿De qué manera le podemos dar esa seguridad? Porque debe haber un tratamiento, ignoro, yo no soy doctora ni nada, pero debe haber un tratamiento de fórmulas que se sabe, se saca la vacuna, y cuándo se prueba que eso puede traer efectos contrarios o puede hacerle algo mal. A ver, las vacunas, todas ellas, antes de salir al mercado, se han probado ampliamente, normalmente con más de 30.000 voluntarios. Okay. Y en estos momentos ya se han vacunado varios cientos de millones de personas. Uh-huh. La mayoría de ellos en Estados Unidos y en Europa. A ver, lo que ocurre, siempre hay antivacunas de todas las vacunas. Pero claro, yo, siendo un poco conspiranoico, pienso, en estos momentos, los gobiernos que no tienen la capacidad de proporcionar vacunas a toda su población, es decir, todos los gobiernos, unos peor que otros. Es decir, en España me parece que llevamos el 30%. No sé si ustedes han llegado al 20%. No. ¿Han llegado al 10%? Vale. Y con la primera dosis falta la segunda. Entonces, un gobierno que tuviera almacenados 100 millones de vacunas para ponerlas mañana, habría salido ya a explicar por prensa, radio y televisión que la vacuna es muy buena y muy útil y tal. Pero un gobierno que sabe que solo tiene vacunas para el 5%, ¿qué prisa tiene en desmentir a los antivacunas? Es decir, si hay gente que voluntariamente no se quiere vacunar, casi nos están haciendo un favor. El gobierno no le corre prisa a esto, porque entretener a unos cientos de incautos que se manifiestan por ahí diciendo, hoy no a la pandemia, no a las vacunas llevan un chip, no sé qué, o entretener a miles de personas delante del Palacio Presidencial pidiendo una vacuna a gritos, que es mejor. Entonces, bueno, pues gracias a estas falsas noticias, pues hay gente que directamente dice por nada del mundo y hay gente que está dudosa, lo suficientemente dudosa como para no pedir la cabeza del presidente porque no hay vacunas. Y así es como vamos tirando. Pero bueno, yo supongo que a medida que vaya habiendo más vacunas, los gobiernos pondrán más ímpetu en explicarnos que las vacunas son buenísimas y que se han probado en millones de personas, incluyendo norteamericanos, ingleses y gente así que no se deja asesinar fácilmente y que no ha pasado nada. Los norteamericanos creo que el día de la independencia van a decir que ya están independientes también del COVID, así que ya está casi toda la población. Bueno, un poco demasiado optimistas creo, pero en fin. De momento creo que los únicos que van realmente bien son los israelíes y los de Abu Dhabi. Sí, Israel es verdad, es cierto, tengo amigos judíos y me han contado que están todos vacunados, bueno. También es una población chiquita. Bueno, Carlos, 1.000.000 de gracias por este encuentro, me encantaría tenerte siempre, es un placer escucharte, saber, aprender. ¿Este libro va a estar acá en la Argentina también, el de los niños? Este último que nos cautivaste. Que yo sepa, impreso en la Argentina no, lo tendrán que llevar desde España o lo tendrán que comprar por Amazon. Está también en audiolibro leído por el autor. Ah, ¿por vos mismo? Este autor, sí. ¡Qué bueno! Yo soy red de audiolibros y tengo audiolibros, así que te buscaré ahí con mucho gusto para escucharlo, como siempre, un placer. Pero Ale tiene la sorpresa para todos los argentinos de la reedición, gracias al esfuerzo Ale, de poder tener nuevamente Bésame Mucho acá, pero con papel. En papel. Sí. Aquí, en papel. Venga, a empapelarlos a todos. Séptima edición en Argentina. Así que bueno, estamos muy contentos de poder llegar con los libros de vuelta. A pesar de que uno piensa que la gente ya no lee tanto en papel, sigue gustando todavía. Tiene lo suyo esto del olorcito al papel, del abrir el libro. Y no solo me pasa con gente grande, también veo jóvenes
que siguen prefiriendo el papel, así que aquí estamos de vuelta con este libro, que es un libro emblemático. Y, Ale, quiero que muestres el original. Mostrá el original para que Carlos vea desde cuándo te... Mirá, la cosa. Edición. La edición número 16. Ese es de antes de yo nacer. Más o menos. Este libro lo leí cuando fui mamá. Después lo leí en el 2014 y ahora lo estoy volviendo a leer en el 2021. Y le contaba el otro día a Paola, qué genial que es Carlos. Cada vez lo he leído muchas veces porque lo he releído, pero cada vez descubro cosas nuevas. Y bueno, nada. Acércate el micrófono, Ale, y mostrarle también lo escrito que lo tenés adentro. Tiene todo marcado, vuelve. Sí, además tengo marcado la primera vez que lo leí, las cosas que me llamaron la atención. Cuando lo volví a leer detenidamente en el 2014, puse 2014, y ahora... Bueno, yo creo que es mi Biblia. Claro, es la Biblia de los padres, ¿no? Para cerrar este encuentro, ¿cómo describirías Bésame Mucho? Este libro que seguramente te ha traído muchas satisfacciones, pero además, ¿cuál es la devolución directa que tuviste? ¿Cómo lo sentiste usted, vos? Ya no sé cómo decirle, porque entré ya en tanta intimidad y tan lindo este encuentro. Pues que no entiendo la pregunta. Perdona. ¿De qué manera a Carlos, escritor, repercutió toda esta mirada de Bésame Mucho? Pues no sé. Es que el libro fue escrito un poco por Carlos el pediatra, que estaba sorprendido de ver a tantas madres y padres, supongo, pero es que los pediatras vemos más madres que padres, es un hecho. De ver a tantas madres sintiéndose culpables por hacer justo lo contrario de lo que decía un libro que habían leído. Que igualmente hacían todo lo contrario, pero pensaban, ay, ya sé que es malo llevarlo en brazos, y lo tenía en brazos todo el rato. Ay, es que duerme con nosotros, y ya sé que es malo, pero es que no sé qué. Y pensé, bueno, pues si de todas maneras lo van a hacer, al menos que tengan un libro que dice lo mismo, y así no hace falta que se sientan culpables. Que sepan que tienen derecho a demostrarle a su hijo lo mucho que le quieren. Me hiciste acordar a un momento también que dijiste en una de las exposiciones de esa madre que cuando iba a visitar a otras familias le decía al hijo, no te acerques ni nada, como para demostrarle a la sociedad que no, y cuando llega a la casa, que se siente con él, que le tome la teta. Una de esas tantas historias que debe estar en este libro. Maravilloso, que quiero que lo vuelvas a mostrar para contarle a la gente que también lo pueden adquirir, que se llama Hablando de Niños. ¿Y qué dice en el subtitulado abajo? Porque ahí ya no me llega a la vista. Un apasionado recorrido por la crianza en la literatura. Maravilloso. Que enseñás tanto en tus exposiciones. Y el cuadro de esa imagen de los chicos leyendo. Pues mira, no tengo por aquí el autor. Es un cuadro que está en la no sé qué estatal de la ciudad de Karlsruhe, en Alemania. Ajá. El título, es extraño, lo debería decir por aquí, pero no lo dice. El título era algo así como Niños en la escuela. Claro. Espectacular. Este me lo encontró la editorial. Yo estaba buscando también una imagen adecuada, pero esta me la descubrieron los expertos de la editorial en hacer portadas. Bueno, Carlos, 1.000.000 de gracias. Gracias por todo, por abrirte como siempre, por compartir este momento tan especial aquí en Crianza TV y junto con Ale. Este momento, dice, casi 2 horas llevamos. Un momento. Sí, maravilloso, maravilloso, y hubiese seguido más, pero tendrás tus compromisos, no sé si de abuelo, si vas a ir a verlo, te vas a Berlín, está por acá. ¿Dónde anda el nieto? ¿Lo pudiste ver en este tiempo? 2 nietos. Sí, pero con precaución. Tal cual. Ay, pobres. Pero bueno, ya poco a poco va pasando esto. Bueno, Ale, muchas gracias a vos también. Y feliz de esta nueva reedición. Que ya está a la venta. ¿O cuándo lo tenemos? ¿Ya está? Sí, ya está. ¿Me escuchás? Sí. Llegó ayer.
Ayer llegaron los libros a Mamini, así que bueno, ahí felices, editados por Planeta nuevamente. Así que bueno, este libro también es de Planeta, el nuevo, Carlos, ¿no? Bueno, cuando exista la posibilidad de importar, porque ahora no se están pudiendo traer libros, acá lo vamos a tener ese, hablando de niños también. Gracias, Carlos, y a vos, Ale, también. Bueno, gracias, Carlos. Venga, un placer, buenas noches. Buenas noches.